Buen día, estudiantes de undécimo. En el marco de este tema que venimos trabajando, hablamos del contexto y la cultura y cómo se ha reflejado en eso en la música. Hablamos algo de cine, de cómics, un poquito ahí de videojuegos. La idea es que entonces ahora miremos y andemos un poco más en esta parte del cine y cómo esos temores, esas características que nos enmarcan la Guerra Fría, pues se va notando en algunos ejemplos, algunas películas que tenemos acá. Primero, pues miremos el papel y la importancia del cine en el hecho de ser un factor que nos muestra la realidad de diferentes formas. No nos dice eso está pasando, sino que mediante personajes, situaciones, se nos va comentando una especie de suceso o hecho y o caemos en cuenta de eso o no lo entendemos o simplemente pasa desapercibido. No sé, puede ser un ejemplo Avatar, donde encontramos una historia que puede ser entretenida, dinámica, sucede, pero sabemos siempre que hay una historia por dentro de eso y no es que sea algo en otro planeta, sino que algo similar pasa en nuestro planeta. Nos acabamos, nos destrozamos, pero ya es de cada quien tomar si desea ver esa forma, ese pedazo de la historia, o si deseamos simplemente omitirlo y quedarnos con la acción. Entonces el cine tiene esa característica. Hay cine que también requiere ser comercial y no requiere contar una historia que sea mucho más profunda, sino simplemente entretener, y no está mal, ¿sí? Es necesario también, pero también tenemos bastante de ese otro tipo de cine, que en los 70s, en los 60s y en los 80s se vuelve mucho más amplio y hay mucha más variedad, y pues algunos ejemplos y casi todos los que veremos son 70s a 80s. ¿Listo? Entonces, en ese contexto vamos a hablar como de 4 grandes temas, ¿sí? Que nos abocan y nos llevan esas características. El primero, hacia la autodestrucción. Como seres humanos, cómo somos capaces de destruirnos, de destrozarnos, de acabar con todo lo que nos sirve y atacarnos entre seres. Segundo, la destrucción ya no solamente de nosotros como seres, sino de nuestro entorno, de la naturaleza, de lo que nos sirve, y lo destrozamos y terminamos generando guerras o violencia para obtener lo que antes era gratis. Control y seguridad, y es como para ofrecernos una seguridad que en la Guerra Fría se nos pedía, pues exigimos control, ¿sí? Entonces decimos, gobierno, tome mi información que no tengo ningún problema. Y por último, el consumismo, como el elemento de el gasto innecesario del ser humano, y que termina provocando todos los elementos que vemos ahí. Tendremos un bonus track al final, de pronto, si algo de Odisea en el espacio, como ejemplo general de esa percepción del más allá que no conocemos, de esa inquietud frente al universo, y el universo comparado con el conocimiento de nosotros mismos, de esa interioridad que a veces también perdemos. Entonces empecemos, miremos cómo eran las películas, etc. El video pues irá acompañado casi siempre, que la música igual de inicio, de Odisea en el espacio, una banda sonora hermosa que acompañará todo eso. Entonces, como dije, empecemos ya con el primer video. Y entonces, para hablar de la autodestrucción, comenzaremos con El planeta de los simios. La original, de 1968, de Franklin Shatner. La historia de pronto la conocemos: un astronauta viaja al espacio, normal, tiene cierto inconveniente, tiene cierto problema, la nave cae, y al caer se encuentra como en un planeta diferente, que acá denominan planeta de los simios. En este planeta el hombre pues se da cuenta, está gobernado diferente, son los simios los que tienen el poder, y nosotros como seres humanos somos como algo incivilizados, nos atacamos, no tenemos un lenguaje fuerte, y es como ese reconocimiento y mirar, uy, ¿qué pasó en este planeta para que esto suceda así? A lo largo de la película pues nos vamos enterando, mirando cómo él trata de reconocerse como ser humano, de encontrarse como ser humano, buscar la humanidad dentro de él y entre los que lo acompañan, porque los simios son casi como ese ser humano que él conocía. Y pues igual hay elementos políticos, de reconocer a los otros, de quiénes tienen derechos y quiénes no. Y en todo ese aspecto pues vamos caminando, encontramos, hay acción, hay de todo, están los buenos, están los malos, ¿sí? Que pues es lo que lo requiere contar una historia. Pero el elemento clave llega al final de la película, que incluso sin hacer mucho spoiler, pues se ve en la propia carátula, ¿sí? Y es el darse cuenta que ese planeta que pensaba que estaba por allá lejos es este mismo planeta. Simplemente el accidente lo hizo como cambiar en el tiempo, y lo que pasó fue que el ser humano se tiró el planeta. El ser humano y su ambición y su necesidad hizo que se acabara entre ellos, surgiese una raza, crear una raza más inteligente de simios,
y cayese frente a ellos. ¿Sí? Esa irracionalidad y ese deseo de conquistar, de apoderarnos, de incluso masacrar al otro y tratarlo mal, terminó yéndose a nuestra contra y terminó destruyendo el planeta. Las siguientes sagas, especialmente la de los 2000 que vimos hace poco y que pronto han visto y que pasan por televisión, se enfocan como en ese espacio de cuando ese señor viajó y qué sucedió cuando se quedaron acá. ¿Sí? ¿Qué fue lo que llevó a que este planeta terminara convirtiéndose en ese planeta de los simios? Entonces, de una manera fantástica, también preguntándonos por el espacio, se nos habla de nosotros como humanos nos destruimos si somos capaces de acabar con nuestro mundo por necesidades científicas, de experimentos o lo que sea, y lo importante es como ganar una guerra de yo tengo más, yo he controlado más que el otro. ¿Sí? Entonces, como primera instancia el planeta de los simios en ese aspecto de autodestrucción del ser como tal. Ya pasando al siguiente ítem, que hablamos de la destrucción, ya no de nosotros y nosotros como especie humana, sino de nuestro entorno. Y para eso, la grandísima Mad Max de George Miller de 1979, que hace poco conocimos, apareció en cine una versión que también a veces pasan por televisión, una más contemporánea, hace como unos 5 años. Pero esta versión contemporánea es como una línea de tiempo divergente o similar a lo que pasó en la primera saga también. Entonces este Mad Max nos habla en un principio, no es el mundo apocalíptico que vemos, de una destrucción total, sino es cómo llega a ser. Entonces empieza a hablar básicamente de una escasez del petróleo y esa necesidad del ser humano de controlar, de tener, de adquirir eso poco que queda para mantener. George Miller, lo interesante de cosas de esta película, la hizo casi sin tener presupuesto, un presupuesto extremadamente corto y casi, estoy inventando ahorita, como unos $300,000 que le costó más o menos. Logró ganar casi $100 millones. Recaudó la película, obviamente eso se divide en diferentes gastos. Sacó por primera vez a Mel Gibson como protagonista, como actor, y tiene como esa idea de la necesidad humana de conquistar y poseer tantas cosas que no importa la destrucción al medio ambiente. Entonces en esas primeras películas hay un ambiente incluso con pasto, con medio árboles, con cosas, y que para inspirarse George Miller tomó una crisis que se había vivido en Australia de la gasolina, y la gente no había casi gasolina, y lo poco que había pues estaba muy controlado. Entonces si alguien hacía algo, cuando la gente hacía filas larguísimas para gasolina, le pegaban y hacían un montón de cosas, vejámenes para evitar. Entonces como el control de algo que nos mueve termina gobernándonos. Ya en las películas contemporáneas y avanzando también se empieza a hablar de una escasez del agua, y entonces Big Joe, aquel que controla eso, controla básicamente el agua. ¿Sí? Ya la gasolina termina siendo un elemento de cambio y movernos, pero lo que se convierte en primordial es el agua. Entonces, como nuestros recursos naturales los sofocamos por cosas innecesarias, y al final terminamos matándonos y haciendo guerras por cosas que poseemos. ¿Sí? Y es el valor de la naturaleza, del entorno natural, y qué hacemos con él, cómo lo hacemos, cómo lo cuidamos, cómo lo mantenemos. Entonces, Mad Max de George Miller. Y incluso la versión nueva también fue dirigida por George Miller, entonces es igual de recomendada, son grandísimas películas. Hay una saga en el medio que sí tiene ciertos problemas, pero igual es agradable de ver. Continuamos ya con la idea de control seguridad. Entonces para eso andaremos la idea, y aunque se trabaje una película que básicamente es la idea del libro, hay como 3 libros que también ellos tienen película que nos abocan hacia la misma idea. ¿Sí? Incluso tenemos varias películas que tratan de lo mismo, y historias. Entonces vamos con Fahrenheit 451. Se llama así porque esa es la temperatura en la cual los libros, el papel se empieza a quemar. Entonces obviamente basado en la obra de Ray Bradbury, habla sobre una sociedad donde los libros son prohibidos. ¿Por qué? Porque leer y pensar nos causa problemas. Necesitamos vivir felices. Entonces, ¿para eso qué se hace? Programas de entretenimiento, programas que tenga a la gente distraída, donde cambiamos a cada rato, donde todo sea un entretenernos rápido, alejarnos del conocimiento, y cualquier persona que trate de llegarse al conocimiento, pues va a tener algún problema. Entonces acá, como escena del libro, de la película, cada vez que encontraban que alguien tenía libros, les queman los libros que hay. ¿Sí? Y es el incendio del todo el conocimiento y no se puede hacer.
Ya algunos, para poder mantener eso y evitar esos problemas, lo que hacen es memorizan la Biblia, memorizan el Quijote. Pero entonces es cierto que leer causa inconvenientes, ¿sí? El pensar nos causa enfrentarnos a algo, y esa es la gracia. O conformarnos con un vivir sin saber, divertirnos, pero ¿sí? Como ninguna finalidad, simplemente la entretención momentánea que no tiene ninguna intención o finalidad, y ya. Entonces, este Fahrenheit 451 habla sobre eso. Hay casi un cúmulo de libros similares, que está en 1984, de George Orwell, que se está leyendo. Un mundo feliz, de Huxley, y que hablan de manera diferente ese futuro distópico donde, con la necesidad de estar seguros, de estar bien, somos capaces de otorgar nuestras libertades, tanto de pensamiento como lo que sea. Y aquel que termine siendo el que piensa, el que otorga algo diferente a la sociedad, es el condenado y termina siendo culpable. Entonces, como el conocimiento empieza a cohibirse, a retractarse, porque es algo malo pensar. Simplemente entreténgase, haga caso y listo. Obviamente vemos cosas similares como en V de Venganza, basada en la obra de Alan Moore, donde o se acoge a lo que pensamos como gobierno o baila, ¿sí? Y si quiere que haya inseguridad y creamos miedos para que la gente tenga miedo, nosotros le damos la solución. Entonces confíe en nosotros, manténganos en el poder y tranquilo que va a estar seguro. Yo también sé similar a cosas de hoy en día, en la cual otorgamos nuestras libertades. No me importa que me espíen los chinos, los estadounidenses, Google, Huawei, lo que sea. No importa. Entreténganme y yo le doy mis libertades. ¿Sí? Entonces es como parte de eso. La película de François Truffaut es buena, no es la gran película. Sirve como para contextualizar. Obviamente prefiero mucho más el libro, pero es agradable. Hay una versión contemporánea, no recuerdo, 2000 algo, 2010, 2012, también bien, tiene ciertos cambios que le dan una característica diferente, pero obviamente mejor el libro, igual que con 1984, que también tiene película. Y Un Mundo Feliz creo que no tiene película, tiene ciertas adaptaciones, y se está tratando de hacer una adaptación más en cuanto a serie por HBO. Ahora, como último punto, hablamos del consumismo. Y es un tema que hablamos y abordamos en clase y que, reitero, me encanta, y son los zombies. Entonces hablemos del consumismo de los zombies. ¿Cómo? Entonces primero hablamos de los zombies como el efecto del querer gobernar. Entonces la gran empresa que causa el virus, el gobierno que experimenta. Entonces es el primer nacimiento de los zombies como ese temor. Pero con The Dawn of the Dead, o La Noche de los Muertos, no me acuerdo cómo se llama, el Nacimiento de los Muertos, de Romero, de 1978, se ahonda más en la idea de el ser humano que se enfrenta al fin del mundo y todo lo que llegó a poseer y a necesitar y a querer poseer no le sirve de nada. Entonces ya es parte de una trilogía, pero acá ya un grupo de personas, tratando de evitar este montón de zombies, se refugia en un centro comercial, ¿sí? Que es recurrente ya después, pero básicamente la idea nace desde esta película de Romero. Y el centro comercial representa eso, representa ya la destrucción, la necesidad de poseer cosas que al final no sirven de nada, y que cuando llega el momento de la muerte, del acabar, del fin del mundo, nos vamos sin nada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Y de qué manera llegamos a? Entonces, aunque hay mucho más, y hablamos de los zombies de esa manera o lo otro, cuando se acaba el mundo, ¿qué? Y es algo que estamos hablando recurrentemente en este miedo de la Guerra Fría que produce en la sociedad. Ya por último quería hablar, que acá no tengo imágenes, de 2001 Odisea en el espacio, y es ese reconocimiento y miedo a lo que está más allá. Entonces también empezamos a abordar temas de la ciencia ficción en cuanto a extraterrestres. Aunque en el 2001 no se habla del extraterrestre, sino el ser humano, la evolución, el conocernos, los miedos de la Guerra Fría, porque también hay soviéticos ahí dentro. Se habla también de esa incógnita y ese miedo al no conocer, a eso que está más allá de nuestros ojos y que es imposible percibirlo, que luego lo tratamos también con terror e invasiones de extraterrestres y extraterrestres buenos con Ichi, y sí, muchas cosas ahí frente al miedo a lo que pueda pasar por fuera. Hay una otra película interesante, The Thing, o La Cosa,
no la del payaso, sino como un monstruo que se mete y que y no podemos percibir y se mete dentro de las personas, hace que las personas actúen diferente. Y pasa como no sé si es el polo norte, polo sur, creo que es el polo sur, en un lugar apartado de todo. Entonces eso sería reconocer la importancia del cine en todo esto que hacemos como cultura y verlo un poco más allá y darle ese gusto al cine y mirar lo que sea relevante frente a él. Entonces, gracias por estar presentes en esto y nos veremos en clases.